Dios les bendiga esta mañana. Una bendición saludarles en toda la iglesia aquí en Costa Rica, Alajuela. Estamos saludando a todos los hermanos y hermanas del Heredero de Gloria y pues a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de estos medios. Damos gracias a Dios por la bendición de estar hoy en pie, de tener salud, de que el Señor haya cuidado de nuestra vida y haya cuidado de su pueblo. Damos gracias al Señor porque Dios, su misericordia, ha estado sobre esta nación, sobre Costa Rica, y alabamos al Señor por eso. Reconocemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Hoy continuamos con una palabra que hemos empezado una serie de estudios en el libro de Apocalipsis, y hoy estamos en el capítulo 13. Antes de leer, para entrar en el mensaje o la enseñanza, quiero recordar que el libro de Apocalipsis empieza con una bienaventuranza. Bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así es que uno de los objetivos de estudiar esta palabra es pues ser beneficiados con esa bienaventuranza. Pero hay que prestar atención porque de nada sirve escuchar y leer si no se guarda entendiendo el principio de obediencia. De nada sirve entonces ser un oidor olvidadizo, porque no podríamos entonces alcanzar esa bienaventuranza de Dios. Así es que la motivación y la exhortación en esta hora es para que no solo escuchemos ni solo leamos, sino que guardemos y seamos hacedores de la palabra del Señor. El segundo objetivo que nos hemos planteado con este estudio es poder tener un acercamiento y quitar ese velo que nos hace pensar que Apocalipsis es un libro imposible o casi imposible de comprender y que es un libro de terror. Ya hemos dicho que el libro de Apocalipsis efectivamente pues contiene una serie de juicios, pero además de eso es un libro que habla de grandes victorias, victorias de Dios, victorias sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la bestia, sobre el falso profeta y sobre la gran ramera. Victorias de Dios. Hoy pues vamos a estudiar lo que son las dos bestias. Y en el verso 1 del capítulo 13 dice: me paré, dice Juan, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así es que hoy estaremos aquí. Y lo primero que Juan ve entonces, dice que está en la tierra y ve subir del mar. El mar representa en las escrituras a las naciones, a las multitudes, a la humanidad, pues de allí es donde ve surgir esta bestia. Ahora, cuando hablamos de esta bestia, tenemos que recordar lo que 600 años antes de Cristo el profeta Daniel observó en visión también en el capítulo 7. Y en el verso 2 de ese capítulo habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Es decir, lo que Daniel está viendo es que de ese gran mar agitado por los vientos, por la convulsión,
la confusión de las naciones es donde surge el anticristo. En este caso tenemos entonces que el profeta Daniel observó en ese capítulo, narra 4 bestias. La primera bestia dice que tenía apariencia de león y representaba a Babilonia. La segunda bestia tenía apariencia de oso y representaba a los medos y a los persas. La tercera bestia tenía apariencia de leopardo y representaba a Grecia de Alejandro Magno. Y la cuarta bestia, que no tiene una descripción ni de oso, ni de león, ni de leopardo, por ser terrible nada más, en gran manera, dice, representaba al Imperio Romano. Acordémonos que el Imperio Romano se extendió 200 años antes de Cristo y 476 años antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Y es aquí donde tenemos entonces que el profeta Daniel está observando esto y decir que para los hombres, cuando se levanta un gobernador muy influyente, con muchas capacidades de conquista, es admirado por los hombres como de gran estratega, como de mucha inteligencia, de mucha capacidad. Pero aquí se nos hace entender y ver que definitivamente Dios lo ve desde otro ángulo. La perspectiva de Dios y lo que Dios ve en un imperio como este y en un hombre que gobierna un imperio como este es una bestia. Entonces, el profeta Daniel habla y dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, los 3 cuernos primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vamos a ubicarnos para entender tanto lo que vio Daniel como lo que vio Juan, a qué se refiere esta bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Y se refiere a el cuerno pequeño que estaba sobre la cuarta bestia que vio Daniel. Ese cuerno pequeño es lo que representa el anticristo, y que se conoce también como la Roma revivida. Semejanzas entre las bestias, o entre la bestia que vio Daniel y vio Juan. Ambas bestias salían del mar, para entender que estamos hablando de la misma entonces. Esto habla de la precisión de la profecía bíblica. Juan está viendo en retrospectiva lo que cientos de años atrás había visto Daniel. Las 2 bestias tenían 10 cuernos, y las 2 bestias hablaban palabras contra el Altísimo, hablaban grandes cosas y blasfemias. Algunas de las características que hablan de su semejanza, y que estamos hablando entonces de la misma bestia. Hoy tenemos aquí entonces que Juan está observando que sube del mar
de la convulsión del mundo, porque el mundo está buscando un líder político que lo haga salir de su situación de miseria económica, social. Si queremos un mundo mejor, es lo que dice el mundo. Este cuerno pequeño, visto por Daniel, que sale de la cuarta bestia, o sea, del imperio, del imperio romano, esta cuarta bestia que aquí es un líder político, representa un líder político. En la Escritura se le conoce con varios nombres. En el libro de Isaías, capítulo 10, verso 5 y verso 24, se le conoce como el asirio, o se le describe como el asirio. En el Habacuc, capítulo 1, verso 6, a este cuerno pequeño y anticristo se le describe con el nombre de Caldeo. En Daniel 7:8, ya lo vimos, se le describe o se le llama el cuerno pequeño. En 2 de Tesalonicenses 2:3 se le describe como el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses, del verso 1 al 12, se le describe también como el hijo de perdición. Y aquí, en el capítulo 13 de Apocalipsis, se le describe como la bestia, igual que como lo describe el capítulo 7 de Daniel. Dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Para entender esto, ¿qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos y sus 10 diademas? Bueno, vamos a empezar lo que literalmente indica el libro de Apocalipsis 17, 9 al 12. Hay que entender que la Biblia es su mejor intérprete. Y entonces, en el capítulo 17, estamos señalando cómo comprender qué son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice literalmente así: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Llama la atención esto porque dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Quiero decir que la Escritura, la palabra de Dios, es un libro de mucha inteligencia porque contiene los pensamientos de Dios. No es como ha dicho algunas personas, que la Biblia es para los religiosos simplemente, para aquel que quiere ahí alegar un poco de la Escritura. No, la Biblia es para gente inteligente. La Biblia contiene los pensamientos de Dios. La Biblia es para gente que tiene sabiduría. Y eso es lo que nos dice la misma Escritura. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, y comienza a decir qué significa las 7 cabezas, son 7 montes. El verso 10 dice: y son 7 reyes. Ya estamos entendiendo entonces que son gobernadores, que van a ser pues gobernantes de las naciones, que eso es lo que representa las 7 cabezas. Y dice: 5 de ellos han caído. ¿Quiénes han caído? Los antiguos imperios: Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas y Grecia. Y luego dice: uno es. Cuando Juan está viendo la visión,
el imperio romano todavía era. Y entonces por eso el Señor le dice a Juan, Juan, uno es decir, el que predomina actualmente entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, que es cuando se escribe el libro de Apocalipsis. Uno es, o sea, Roma todavía, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo, porque sale de entre los 7, y fue lo que Daniel observó, que en medio de aquella bestia y de los cuernos de aquella bestia, salía ese cuerno pequeño. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces estamos y debemos entender que lo que va a surgir junto con la bestia será una confederación de naciones que gobernarán juntamente con ellas e influirán poder sobre el mundo. 10 diademas dice que tenía. Esas 10 diademas precisamente habla de realeza, de gobernanza, de la capacidad de poder entonces ejercer autoridad política. Sobre sus cabezas y dice que había un nombre blasfemo. ¿Qué representa esto? Al día de hoy tenemos que hay mucha gente que se oculta detrás de una máscara, que odian el Evangelio, que muy escondidamente están allí de forma sigilosa, armando políticas, viendo a ver cómo dañan, cómo detienen, cómo frenan la obra de Dios y cómo reprimen a la iglesia. Pero en este tiempo el nombre estará visible, o sea, ya no habrá ocultamiento de nada. Se mostrarán cuáles son. Se dejarán ver estos políticos gobernados por la bestia tal y cual son. Entonces, su nombre blasfemo representa su grado máximo, sin máscara, para mostrarse al mundo, y blasfemarán contra Dios. Dejarán ver todo su odio hacia Dios para hablar cosas terribles contra el Altísimo. Es decir, entonces, estamos hablando acá, y la Biblia sigue diciendo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Verso 2, sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Nótese otra vez, comparativamente con lo que Daniel ve. Daniel vio 4 bestias. Otra vez, león, oso, leopardo. Primeras 3 de ellas, y la última, una bestia terrible, sin capacidad de ser comparada con ningún animal fiero de la tierra. Pero en esta bestia, lo que Juan ve es una fusión de toda la violencia que hubo en los diferentes imperios. Babilonia, Asiria, Grecia, los ve condensados allí, fusionados allí, para decir, mire, esta bestia, en una sola bestia, se reunirá todo el mal que había en aquellos 3 imperios anteriores. Esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí. Y dice, y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Nunca antes el diablo ha otorgado autoridad, la autoridad
y el poder y su trono, nunca. Pero en este momento, Satanás entregará. Hay que entender que Satanás siempre ha estado hambriento de reconocimiento y de autoridad. Por eso es que lo hace aquí, porque sabe al final que si lo hace y lo traslada a la bestia, es como que si lo tuviera él mismo. Tenemos acá entonces, vi de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto puede significar lo siguiente. Uno, que como estamos hablando del Imperio Romano revivido, pues el Imperio Romano murió aparentemente, fue herido, aunque no ha desaparecido, y por eso tenemos que decir, no ha desaparecido del todo. Siempre el Imperio Romano, de una o de otra forma, ha mantenido su influencia, llámese religiosa o de otra índole, pero ha mantenido su influencia. Pues entonces dice que su herida va a ser sanada, y es ahí donde resurge entonces el cuerno pequeño, el anticristo. Su herida fue sanada. Y dice, verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el capítulo 9, versos 20 y 21, ya habíamos visto que los hombres que no fueron muertos por las plagas de la sexta trompeta, dice, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Aquí tenemos ahora que ya no solo están adorando a demonios y a imágenes, ahora están adorando al propio Satanás y a la bestia. Esto significa lo siguiente: cuando un hombre y una mujer no deciden adorar a Dios en espíritu y verdad, está en un riesgo eminente de que termine adorando al mismo Satanás. Hay que prestar atención en esto, porque tengo que decir que no hay un término medio. O eres esclavo de Cristo, o eres esclavo de Satanás. Si eres libre de Cristo, quieras o no quieras, terminarás siendo esclavo de Satanás. Pero mire usted, ¿con qué o de qué forma adoraban estos hombres a la bestia? Y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Hoy, en muchos lugares y a muchas personas, se les ve adorando a Dios de una forma casi sin fe. Podríamos decir que con desgano. Podríamos decir que apáticos a la adoración a Dios. A muy pocos cristianos se les escucha diciendo con todo fervor y vehemencia: ¿quién como Jehová entre los dioses? Hacedor de maravillas y magnífico en santidad. Esta gente tenía ese fervor para adorar a la bestia. Yo quiero decir una vez más aquí: el único que es digno de adoración y de alabanza se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único que es digno de adoración es el que ha vencido en la cruz del Calvario y que ha sido encontrado digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Por eso, la gente que realmente ha rendido su vida a Cristo adorará al Señor. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa la pandemia que esté viviendo
y la tristeza que lo esté agobiando, porque no adora por lo que está alrededor, adora porque Él es digno de honor, alabanza y exaltación. Aquí tenemos, dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, un breve tiempo. Por eso es que la furia, la violencia, Juan, ¿qué es lo que dice aquí? Hablaba grandes cosas. Bueno, esas grandes cosas pueden significar grandes promesas para convencer a Israel y a las naciones. Acuérdese que es el anticristo el que será aceptado por el pueblo de Israel como su líder, y estará allí entonces y hablará grandes cosas, y después dice, y blasfemias, pues su nombre es blasfemo. Entonces actuará de acuerdo a su nombre. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, es importante esto. Se menciona aquí, se le dio autoridad. O sea, se le permitió. Y el único que puede permitir esto es Dios. El Dios omnipotente, el Dios soberano, el todopoderoso. Se le dio, le permitió a la bestia actuar por 42 meses. Se le dio autoridad, se le dio permiso. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios nunca ha quitado el libre albedrío al hombre. El hombre tiene oportunidad de decidir, de tomar y decir, si quieres adorar a lo que no es Dios, si quieres adorar una imagen, si quieres adorar al mismo Satanás como lo harán en este tiempo, tienes libertad. Pues entonces Dios lo permite para que vean sus maravillas. Apareció el Señor como cordero. Los ciegos ven, los cojos son sanados, a los pobres es anunciado el evangelio, resucitó muertos, hizo maravillas, alimentó a aquella multitud de 5,000, hizo grandes cosas, calmó la mar, la tempestad. Y dice, el Señor dice, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. La bestia, el anticristo, vendrá en su propio nombre y entonces lo recibirán y dirán, este es. ¿Con qué? Cuando los convences con sus grandes cosas, entonces los convencerá y dirán, este es el líder que nosotros estamos esperando. Le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado del principio del mundo. Y dice la Escritura, el que tiene oído, oiga. Otra vez el mensaje de Dios, porque los oídos Dios nos ha puesto para escuchar estas verdades maravillosas del Señor. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y entonces dice, ¿qué significa esto? Igual, aquí está hablando de lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso segará.
Y luego entonces tenemos acá, y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia ya no es un líder político, sino que será un líder religioso. Este líder tendrá apariencia de cordero, aparentará ser verdadero, pero será un falso profeta. Hablaba como dragón, y ahí entonces la gente lo descuida. Entonces, y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, aquí comienza a entrelazarse el plan de Satanás. Tenemos en este capítulo una trinidad diabólica, donde aparece el dragón, la primera bestia, anticristo, que será y ejercerá una influencia política, y habrá una tercera bestia que estamos hablando de que será anti-Espíritu Santo. La primera bestia, anticristo; la segunda bestia, anti-Espíritu Santo. Es decir, Satanás, aunque los planes de él le han salido muy mal, aunque sus planes siempre han sido arruinados y fracasados por Dios mismo, en este momento está imitando la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y él se presenta como Padre, el dragón, la bestia como hijo a quien deben de adorar, y la segunda bestia, el falso profeta, aparecerá como entonces el falso profeta. Y pedirá, ¿qué pedirá? Que se adore a la primera bestia. Tenemos aquí entonces, y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Siempre el hombre ha estado deseando ver para creer. Siempre el hombre, por eso es que el Señor dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siempre está esperando, sí, y Satanás sabe eso. Y aquí es importante señalar que Satanás hace milagros. Esta bestia, por el poder de Satanás, hará descender fuego del cielo y los hombres se quedarán admirados. Y los hombres dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. Queremos estar con alguien poderoso. Queremos unir nuestras fuerzas. Y engaña a los moradores de la tierra con sus señales que se le ha permitido hacer. Oiga otra vez, se le ha permitido hacer. No el diablo se desboca en su trabajo de hurtar, matar y destruir. Pero el permiso de Dios llega a un límite. Se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Esta segunda bestia es un líder religioso que reunirá
bajo un principio de ecumenismo mundial a todas las religiones del mundo existentes en ese entonces. Porque repito, ya la iglesia no está. Ya la iglesia está en las bodas del Cordero para este momento. Pero este líder reunirá a todos aquellos que adoran demonios, que adoran imágenes, dice la Biblia, que no han conformado su fe a las Escrituras. Porque hay personas que le creen a todo, un poco de aquí y un poco de allá. Y hay gente que sigue diciendo: a mí me parece bien todo el que hable de Dios, sin tener un código de conducta y una norma por el cual regir su caminar en esta vida. El Señor por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no puede, o no debería, por lo menos, conociendo esta palabra, estar creyendo un poco en Jesús y otro poco en Buda, un poco en Jesús y otro poco en imágenes. O es de Cristo y adora a Cristo, o adora a los demonios y adora a las imágenes. Y con esto entonces quiero cerrar este mensaje de hoy. La conclusión es: hay que tomar decisiones. O decides entregarle y rendirle completamente tu vida a Cristo. Y hablo con todo respeto a la iglesia. O eres un verdadero adorador de Dios, o enfatizo, puedes estar en riesgo de un día terminar adorando a Satanás. Es tiempo de tomar decisión. Y enfatizo, dice: el que tiene oído, oiga. Hoy, de nada nos sirve tener tanta información. De nada sirve conocer qué significan las dos bestias. De nada sirve volvernos expertos en escatología si no estamos preparados, velando y orando para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para ser y comportarnos a la altura de verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios te guarde. Que Dios sea en tu vida, en tu corazón, antes que en tu casa. Porque quiero decirle algo: hay gente que quiere a Dios en sus familias, pero el Señor ha estado tocando la puerta de tu corazón. Para que el Señor esté en una familia, primero en esa familia tiene que haber un corazón que le abre sus puertas a Él. Dios te bendiga y quiero orar por ti. En el nombre de Cristo Jesús, oro por todos los que han visto y verán este mensaje, para que sean ayudados por el Señor, para que el Señor les guíe a toda verdad, para que el Espíritu de Dios les convenza y les lleve a conocer este evangelio verdadero, del cual el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, hombre, intelectual, quien tú seas, profesional, y que seas o que hayas tenido éxito o que estés también fracasado, a todos sin distinción, el Señor dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. Solo en Cristo Jesús hay propósito de vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay un norte. Tú que me estás escuchando y has vivido sin fe, sin esperanza, de aquí para allá y de allá para acá, pues hoy es el día para poder entender y aceptar de que solo en Cristo Jesús hay salvación. Fuera de allí
seguirás buscando y te cansarás y te angustiarás. Dios te bendiga, Dios te guarde.